Bueno, quisiera comenzar planteando que tal vez el mejor título para esta conferencia que quiero plantear, para esta provocación, más que una conferencia, para esta provocación, para que reflexionemos un poquito, pues es el gobierno de las redes sociales. Y ya vamos a entender en qué sentido pues planteo que se trata de un gobierno y se trata más bien de todo lo que tiene que ver con una conducción de la conducta, a propósito de los planteamientos de uno de los filósofos pues más importantes del siglo XX, como fue Michel Foucault. El marco general donde quisiera comenzar a plantear el problema de esta charla es la biopolítica. No sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar de la biopolítica, pues por sus siglas indica que es la política de la vida, y esta biopolítica pues tiene su nacimiento más o menos con el nacimiento también o el surgimiento de los estados-nación o de la modernidad misma. Y consistía más o menos en la creación de un nuevo sujeto histórico y un nuevo sujeto del poder. Antes de comenzar yo quisiera dar como unas definiciones con respecto a lo que es el poder, porque nosotros estamos como muy acostumbrados a pensar el poder como una esencialidad que está fija en unas instituciones o en unas personas específicas. Solemos decir es que el poder lo tiene el presidente, que el poder lo tiene mi papá cuando me dice que no me da permiso de salir, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si uno se fija, ¿cuál sería la posición de poder del presidente si no tiene pues otras personas sobre quién ejercer ese poder? En ese sentido, el poder no se trataría de algo fijo, sino se trataría de algo móvil y algo que no está como una esencia o como algo que se pueda tener, sino como una relación. Todas las relaciones sociales que el ser humano empieza a tener pues, en su vida cotidiana están marcadas por poder, y el poder se da en la medida en que esas relaciones sociales pues implican que tarde o temprano dos voluntades van a terminar en contradicción, o no necesariamente en contradicción, pero sí hay choque entre las voluntades. Entonces, con esta visión del poder fijo, de un poder que se mueve, de un poder de lo cotidiano además, de un poder que no tiene que ver tanto con las grandes estructuras macropolíticas, supereconómicas, como lo planteaba entonces el marxismo, sino con un poder que está fluyendo, como lo propondría, por ejemplo, el movimiento feminista del siglo XX, es decir, un poder que parece no ser un poder que está en lo cotidiano, que uno no se pregunta, no se cuestiona. En ese marco, pues quisiera plantear la discusión de las redes sociales, porque nosotros no pensaríamos a las redes sociales como una herramienta política o como una tecnología política. Y precisamente lo que Michel Foucault va a plantear es que nosotros, donde aquello que se presenta como algo que es neutral, como algo que no tiene que ver con lo político, ahí es donde hay más política. Que se imponga algo que se dice no ser político es donde la política está aún más presente. ¿Listo? Entonces, con esa consideración de la política pensada como las relaciones que nosotros mantenemos con nosotros y con los demás, distinto, por ejemplo, a pensar la política, por ejemplo, en términos electorales, en términos de partidos políticos, pues ya podemos empezar a hablar un poquito de la biopolítica. Y es que la biopolítica crea un nuevo sujeto que es la población. Anteriormente, la política no tenía en consideración la población. Piensen, por ejemplo, en los estados, perdón, en el feudalismo. En el feudalismo lo que pasaba era que había un territorio y lo que buscaban los reinos era acrecentar ese territorio, sea cual fuera la circunstancia. Había unas relaciones de feudalismo, pero esas relaciones feudales no se basaban sobre el cuidado de la población, ni sobre ninguna consideración sobre la población, sino se basaban era sobre el control del territorio y unas relaciones de subyugación alrededor de un código de honores y demás. Entonces, uno lo puede ver, por ejemplo, en lo que fue la peste negra y lo que es la pandemia actual del coronavirus. Probablemente en la Edad Media no se hubiera preocupado por un confinamiento, ni se hubieran preocupado por un distanciamiento social, como hoy en día sí emerge esa cuestión del distanciamiento social. Y es porque la población ahora pasa a ser el sujeto de la política. En ese sentido, como ahora hay un nuevo sujeto, un nuevo objeto de la política también, ese objeto de la política va a estar marcado por unas condiciones biológicas específicas que quien desee gobernar pues tiene que conocer para poder empezar a ejercer su poder sobre esa población. Y esto empieza a coincidir más o menos pues con la consolidación del modelo de Estado-Nación en los estados europeos con el Tratado de Westfalia en el siglo XVII. Entonces se pasa del derecho del rey en la Edad Media, donde el rey decidía quién vivía y quién moría, al derecho de hacer vivir.
los estados-nación tenían la necesidad de hacer vivir. Y como ese poder ahora empieza a ejercerse para hacer vivir a la población a través de, por ejemplo, el mercantilismo, es decir, que hayan unas condiciones mercantiles, una comida, unos refugios, unos vestidos específicos que empiecen a intercambiarse y que empiece a haber economía capitalista, pues empieza a darse ese desarrollo de la vida de la población. Y esto está más o menos en el marco de la investigación filosófica de Foucault, en el sentido en que él, pues, en un inicio investigaba la anatomopolítica, es decir, cómo la política ejerce un gobierno sobre los cuerpos, pero también, pues, cuando crea la necesidad de pensar qué pasa con la población, entonces desarrolló este concepto de biopolítica. El modelo biopolítico que se va a implementar con respecto al ejercicio del poder va a ser el gobierno. Sobre eso hay abundante literatura que él cita en Seguridad, Población y Territorio, que tiene que ver, por ejemplo, con, primero, un estado maquiaveliano, se me olvidó hablar, y después toda una literatura antimaquiavélica con respecto a qué hacía el gobernante. Entonces, ustedes saben que Maquiavelo lo que hacía era dar consejos al príncipe, y esos consejos, pues, se seguían marcando dentro de ese principio del territorio, de mantener el Estado, de aumentar el poder a través del aumento o la extensión de territorios, de mantener la sublevación, perdón, de mantener esos códigos de honor que se tenían en el feudalismo, pero a raíz de esa revolución maquiaveliana, pues viene una contrarrevolución que va a mostrar la necesidad de pensar más bien qué es lo que pasa con esa población y cómo la población también genera unas resistencias frente a ese poder. Entonces, en ese sentido, la biopolítica tiene como modelo de gobierno, como paradigma de gobierno, un concepto que Foucault elabora que se llama la gubernamentalidad. La gubernamentalidad, pues, es un neologismo que él emplea precisamente para tratar de describir qué es eso, esas técnicas y esos procedimientos específicos que empiezan a ejercer los gobiernos para tener un control y un control y unos procedimientos específicos sobre la población. La gubernamentalidad son unas tecnologías que permiten que se desarrolle la vida. Entonces, él habla de técnicas y tecnologías. Las técnicas y las tecnologías pueden entenderse más o menos en el sentido de fines y medios. Entonces, una técnica es un medio y sería la manera en que un poder se ejerce, los procesos específicos en los cuales se da, pero una tecnología vendría a ser más o menos los fines con los cuales esos medios pues empiezan a instituirse como dispositivos. Y un dispositivo pues sería una serie de discursos, prácticas discursivas heterogéneas que se concretan y formalizan esos discursos en unos objetos específicos para venir entonces a dar a un fin concreto con el cual se crean. Entonces la gubernamentalidad empieza a crear esos dispositivos y se divide más o menos según la historia que él nos propone, que nos propone un filósofo colombiano llamado Santiago Castro Gómez, en tres artes de gobierno distintos. El primero es la razón de Estado. No sé si conocen a este señor que está ahí en la foto, es la portada del Leviatán de Thomas Hobbes. Entonces, la razón de Estado se caracterizaba porque la preocupación central del gobierno, en el sentido de la biopolítica, era la preservación misma del Estado. El Estado se convierte en el objeto mismo de la acción gubernamental, en el sentido en que lo que se procuraba era que no hubiera ninguna alteración al poder político, no hubiera ninguna alteración a ninguna de las estructuras que se estaban estableciendo para que esto se pudiera desarrollar como se planteaba. Esta razón de Estado pues surge con los estados modernos, es más o menos lo que uno podría conocer con el Estado absolutista, como el gobierno erige una figura jurídica a través de un contrato social para que gobierne a los demás. Entonces es toda la literatura que se pregunta como ¿por qué se debe gobernar a la gente? ¿Quién me debe gobernar a mí? ¿Por qué existe el gobierno? Y Occidente adopta todas estas preguntas para establecer ese problema político del contractualismo, que es pues un Estado como una figura que recoge a todas las voluntades, que expresa todas las voluntades y que debe mantener la preservación de la población en contraposición al estado de naturaleza, que sería, como lo plantea Hobbes, pues la guerra del hombre contra el hombre, o pues ese estado de naturaleza donde no hay garantía de nada, no hay garantía sobre la propiedad, sobre la seguridad, ni sobre la vida. Entonces, esta razón de Estado, pues, la distingue Foucault de las otras dos gubernamentalidades al principio de la
composición del Estado-Nación, pero posteriormente aparece el liberalismo como una racionalidad de la gubernamentalidad, perdón. El liberalismo se configura a partir de dos límites que le aparecen al Estado, un límite externo y un límite interno. El límite externo vendría a ser el derecho. Por eso puse acá esta foto este cuadro de La libertad guía al pueblo, o conduce al pueblo, a propósito de la cuestión de la conducta. Se me olvidó qué estaba diciendo. Así, el derecho aparece como un límite externo a la razón de Estado, porque a través de los límites jurídicos se le dice al Estado cuáles son sus competencias en el poder. Es decir, ya no podría tener competencia sobre la vida de las personas, ya no podría tener competencia sobre la seguridad de las personas, ni sobre la propiedad de las personas. Entonces, la herramienta jurídica le marca las fronteras específicas al Estado, pero además el Estado también tiene una configuración de limitación interna, que es la economía política. Y la economía política es una ciencia que surge, primero, para conocer el mercado, porque el mercado viene a expresar algunas tendencias invariables, como lo dice el liberalismo clásico, de la naturaleza humana. Y es esa tendencia al intercambio, esa tendencia a... esa tendencia al egoísmo, a querer siempre primero lo de uno y después ver lo de otro, y creen ellos que esas voluntades individuales, tarde o temprano, pues van a tener que conjugarse y dar lugar a la sociedad, y no al contrario. Es decir, el individuo no crece en una sociedad, sino una serie de individuos conforman la sociedad, según esta lógica. Entonces, con esos dos límites, el liberalismo hace que el gobierno gobierne menos, pero para gobernar mejor, ¿sí? Porque entonces el gobierno ya puede ser más eficiente y puede focalizarse en aquello que necesitan las personas específicamente con respecto, pues, al gobierno de la vida. Y posteriormente, pues este paradigma del liberalismo entra en crisis en el siglo XX, y entra en crisis porque pues ustedes saben que el siglo XX estuvo marcado en los primeros 50 años por una serie de guerras mundiales, pues que lo devastaron y que cogieron toda la razón de Occidente y la pusieron en cuestión toda la racionalidad del progresismo de la Revolución Francesa, como el modelo, pues, capitalista que representaba en ese entonces el Imperio Británico en el siglo XIX. Y es que ustedes saben que las expansiones... bueno, se me olvidó mencionar en la razón de Estado, a propósito del Tratado de Westfalia, pues lo que se pretendió es que los estados ya no tuvieran conflictos entre ellos. Por eso se llama también la Paz de Westfalia. Obviamente los estados europeos, y al no tener conflictos entre ellos, pues pudieron ocuparse de globalizar sus intereses, globalizar y mundializar sus ideas, sus postulados, globalizar sus modos de ejercer la economía también. Y en ese sentido, como ya no se trataba de la guerra de la exteriorización por territorios, pues los ejércitos nacionales empiezan a devaluarse y aparece otra figura, que es la figura de la policía. Pero la policía no entendía como el tombo, sino entendía más bien como esa serie o esas configuraciones que el Estado utiliza para conocer a la población y para hacer que aquello que se decreta, la ley, la población en efecto la cumpla. Entonces, entiéndase por una figura de policía, la escuela. La escuela era una figura de policía porque le servía para conocer a la población, pero también para dirigirla. Otra figura que aparece en el campo intelectual es la estadística, porque a través de la estadística se puede conocer cuantitativamente los intereses de la población, y a través de la estadística se puede decretar aquello que la población necesita con respecto a los datos que se habían obtenido anteriormente. Y pues en el siglo XX todo esto empieza a entrar en crisis, empieza a irrumpir una serie o a emerger una serie de demandas liberales, y pues tras las guerras la racionalidad occidental entra en crisis. Tanto es así que se desarrollan, después de la Primera Guerra Mundial, una serie de coloquios, como es el coloquio de Walter Lippmann, donde los pensadores del liberalismo se reúnen a pensar qué fue lo que pasó y cómo fue posible que el liberalismo, que era el paradigma de gobierno del siglo XIX, pues terminara o en el fascismo alemán y en el fascismo italiano, o en el comunismo soviético. Se preguntaban cómo fue posible que eso haya pasado, y a partir de esa pregunta, pues plantearon una renovación del liberalismo, pues que
va primero a evitar las crisis constantes del capital, una crisis que se había presentado, por ejemplo, con el crack del 29, pero también pues a ver cómo es posible evitar que se siga expandiendo ese terrorismo de Estado o ese terror de Estado al que ellos llamaban, que estaba representado tanto en el fascismo como en el comunismo. Y peor aún porque posteriormente a las guerras mundiales, pues se empieza a implementar fuertemente todo el estado de bienestar alrededor del mundo. Entonces el estado de bienestar parte de la teoría de Keynes, a través de la cual pues es el Estado quien debe controlar ciertas demandas básicas de la población para que ésta tenga unos mínimos condiciones de vida. Entonces el Estado era el que tenía empresas, el Estado era el encargado de la educación pública, el Estado era un educador, el Estado era el encargado también de repartir algunos bienes y servicios, los servicios públicos. Y todo esto pues le parecían a los autores liberales terrible, porque para los autores liberales el Estado era más eficiente entre menos se ocupara de cosas y más bien se ocupara de ver las tendencias del mercado. La economía política surge pues, específicamente como eso, conocer al mercado para gobernar según el mercado. Y en ese sentido, gobernar mejor es gobernar bajo las lógicas del mercado, lo cual no sucedía en esa época. Y esto pues sigue estando presente, por ejemplo, cuando nosotros vemos que en un país donde hay violación sistemática de los derechos humanos, como en Colombia, no se cuestiona un gobierno porque es un gobierno que, en la comunidad internacional, ¿no? Porque es un gobierno que funciona bajo las lógicas de mercado, pero si un país como Venezuela, porque es un gobierno que no funciona bajo las lógicas de mercado. Entonces, el liberalismo empieza a renovar sus propias ideas, a desprenderse de algunas ideas viejas que estaban presentes en Adam Smith y a tratar de conjurar un nuevo sistema de pensamiento a partir del cual el liberalismo pues, pudiera ser teoría para el funcionamiento de los gobiernos. Y esto sucede, bueno, resulta que como el estado de bienestar estaba tan presente en la mayoría de estados del mundo, pues la teoría neoliberal, como se le denomina entonces a los resultados del coloquio de Walter Lippmann y al Mont Pelerin, pues entonces es una teoría marginal tanto en la academia como en los espacios políticos, pero después en los 70s, con toda la crisis que viene alrededor del petróleo, de una sociedad industrial que ya no puede darse abasto porque es una sociedad montada sobre la base técnica del petróleo, y los países empiezan a revolucionarse, los países del tercer mundo empiezan a hacer guerras de independencias nacionales, empiezan a nacionalizar el petróleo, empiezan a nacionalizar las fuentes hídricas, pues entra en crisis todo esto y empieza también un fuerte proceso de evaluación de las monedas, un fuerte proceso de inflación que hace que la teoría neoliberal empiece a surgir como una alternativa también para pensar este tipo de cosas, para pensar una nueva forma de gobernar, pero además porque se basaban en un ideal muy importante, que es el de la libertad individual, que pues se conjuraba más o menos con las libertades individuales que mayo del 68 empezaba a reclamar con respecto a los estados. Porque es que, pues si bien el estado de bienestar garantizaba unas condiciones mínimas o unas condiciones básicas a través de las cuales las personas podían vivir, pues la panacea no era precisamente la vida industrializada estadounidense, sino también habían otras demandas que, por ejemplo, están expresadas en el hipismo. Entonces, toda esta demanda de libertad individual que el Estado de alguna manera no podía garantizar, el neoliberalismo va a decir que es uno de sus fundamentos y a través de eso pues empieza a aplicar sus reformas. Entonces, el neoliberalismo se empieza a implementar en el mundo, todos los organismos multilaterales que existían a partir de la Segunda Guerra Mundial empiezan a profesar esta ideología neoliberal y este neoliberalismo se convierte en una nueva tendencia de gobierno y en un nuevo paradigma para la gubernamentalidad en la medida en que permite dar respuesta a los problemas que bloqueaban la racionalidad liberal del Estado benefactor. Y estos problemas pues empiezan a solucionarse, pero se empieza también a globalizar este movimiento, pues es precisamente coincide con la época de la globalización, y el neoliberalismo se convierte en el nuevo paradigma de gobierno con una tecnología de gobierno específica que es obedecer en todo sentido al mercado, y en ese sentido todo el desmonte del aparato estatal que se había producido en el siglo XX en los estados empieza a producirse, de modo tal que la privatización empieza a ser el pan de cada día en los estados, así como el mercado, el capitalismo financiero empieza a expandir sus fronteras. Y el neoliberalismo como gubernamentalidad, para hablar propiamente de lo político, porque el neoliberalismo no es ni una teoría económica, ni es una ideología, o al menos no se reduce a esos dos aspectos, sino se
aumenta a considerar una gubernamentalidad, pues vendría a ser una tecnología de gobierno que se aplica sobre las vidas en su cotidianidad. Es decir, anteriormente veíamos cómo el gobierno consideraba a la población, pero acá considera a la población y al individuo en sí mismo, va a cada individuo. Y esto es importante ya para empezar a plantear el tema de las redes sociales, porque pues también ya estamos entrando, según la narratividad, en el momento histórico de la emergencia de las redes sociales y del Internet. O bueno, el Internet incluso ya había empezado antes de que se implementaran las reformas neoliberales. Entonces, lo que pasa cuando el neoliberalismo emerge como una racionalidad de gobierno es un paso de la sociedad disciplinar a la sociedad de control. Entonces, la sociedad disciplinar, que la describe Michel Foucault, que es el calvito que tenemos a la derecha, pues estaba marcada por una serie de espacios cerrados a través de los cuales se pasaba al individuo por unos procesos disciplinares, se creaban unos sujetos dóciles y esto era funcional al capitalismo. Y pensemos, por ejemplo, en unas instituciones como son la prisión, como son la escuela y como son los hospitales. Son espacios cerrados donde a la población se le aparta para empezar a crear normas, para normalizar, y esa normalización pues lo que produce es una subjetivación específica que, como lo mencionaba, era funcional. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que da Foucault es el de la prisión. La prisión se crea con un valor humanístico a través del cual se pensaba que el criminal pues tenía un derecho a una resocialización, que era un alma buena en un cuerpo malo, también una visión un poco cristiana, y que por tanto se le podía reformar a través del encerramiento. Y ese encerramiento pues en efecto no se produjo los beneficios que se esperaban, y en ese sentido pues la resocialización no se da como esperarían los humanistas, sino que produce otros factores criminales que uno ve, por ejemplo, en Pandillas, Guerra y Paz. No, mentiras. En este sentido, lo que diría Foucault no es que la prisión haya fallado, sino que la prisión cumplió un objetivo distinto, que es separar a los normales de los anormales, al ciudadano del criminal. Lo mismo pasa con el manicomio separa el anormal del normal, y así se va produciendo una normalización a partir del encerramiento del cuerpo en unos espacios cerrados. ¿Qué pasa con la sociedad de control que describe Gilles Deleuze y que supera esa sociedad disciplinar? Pues que ya no se caracteriza por espacios cerrados, sino por espacios abiertos. Y esos espacios abiertos, pensemos por ejemplo en el caso de la educación, pues ya no se marcan por esa distinción que había entre el normal y el anormal, sino por una homogeneización que se da a lo largo de un proceso que nunca se termina. Anteriormente uno asistía a la escuela y tenía su título de bachiller y con eso le bastaba a uno para vivir. O en su defecto, pues asistía a la universidad, se graduaba como profesional y tenía un diploma que le acreditaba ciertos conocimientos y ciertas habilidades para hacer algo y poder trabajar por el resto de su vida en eso que él había elegido. En la sociedad de control esto ya no pasa porque nada se termina. Entonces, ustedes terminan hoy en día el bachillerato, después tienen que hacer un estudio técnico, después uno tecnológico, después un pregrado, después una maestría, después un doctorado, después una pasantía postdoctoral y la formación se hace permanente. Es decir que esa secuencia que había en la sociedad disciplinar, pues se pierde acá porque el individuo ahora pasa a ser un individuo construido a partir de una sociedad del riesgo. Entonces, ¿de qué se trata esta nueva subjetividad y esta sociedad del riesgo? Ya para comenzar a hablar de las redes sociales, que era de lo que iba a hablar y no he hablado nada. Pues esta sociedad del riesgo se produce porque todo el desmonte del estado de bienestar hace que ya no haya ninguna garantía y ninguna seguridad ontológica para el sujeto. Uno antes nacía en un estado de bienestar y al menos tenía garantizado que iba a tener educación, y sobre esa base de la educación, y se le llamaba una educación para la vida, de hecho, uno ya tenía asegurado cierta vida, ciertas condiciones, cierta movilidad social, cierto acceso y ciertos derechos a la cultura, por ejemplo. Pero cuando uno nace en una sociedad del riesgo, que es una sociedad donde uno no tiene garantizado ni la educación, ni tiene garantizado la salud, porque ya no son objetos del gobierno del Estado, la racionalidad gubernamental, pues lo que se produce es una incertidumbre creciente. Y esa incertidumbre, pues lo que hace es que uno ya no se ocupe de las cuestiones políticas, sino que se ocupe de las cuestiones o de la gestión de la vida misma de cada sujeto. Y uno ya no se preocupa de las cuestiones políticas porque el neoliberalismo se plantea una cuestión tecnocrática a través de la cual el especialista es el que gobierna y por tanto el sujeto pues ya no tiene ninguna injerencia más que votar por el especialista.
Entonces uno ve cada 4 años las campañas políticas, no, es que yo soy el gerente, es que yo soy un visionario, voten por mí porque es que yo no vengo a plantear debates ideológicos, sino a hacer lo que se debe hacer. Pues suelen discurrir algunos discursos de ese tipo, algunas prácticas discursivas de esos, y es porque esa gente pues gobierna con base a las normas que establece el mercado, y no se pretenden políticos, sino pospolíticos en la medida en que ellos ya no están parados dentro del debate ideológico, sino dentro del debate técnico. Entonces, ¿cómo pasa eso en la esfera política? Y el sujeto tiene otras preocupaciones que son la vida misma, poder vivir dentro de un mar de incertidumbres, dentro de un capitalismo cambiante, una sociedad que se está renovando constantemente. Entonces el sujeto ahora se ocupa de la gestión de sus experiencias individuales, de la gestión de su vida, de su capitalización. Emergen discursos como el del capital humano, que se trata de la valorización constante del individuo, tras de la cual el individuo se pasa o se piensa a sí mismo entonces como un empresario de sí, como alguien que tiene que venderse a un mercado para poder vivir. Y ustedes lo ven cada día como es de difícil pues el mercado profesional, que cada vez se buscan unas competencias específicas, gente formada en ciertas áreas, y ya no según las necesidades del Estado, sino más bien según las demandas de las empresas. Y todo esto pues es posible a la vez por la conformación de la sociedad de la información. Y es que con el desarrollo tecnológico que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, con Alan Turing y la retroalimentación que se permite a partir de la tecnología para saber cuál era el movimiento de los misiles de las tropas nazis, pues empieza a conformarse una revolución digital que hace que el mundo se interconecte tarde o temprano a través de estas redes informáticas. Y en este sentido el Internet pues empieza a ser una de las características esenciales de estas sociedades globalizadas y neoliberales. Y tarde o temprano, pues cuando el Internet empieza a ser uno de los efectos de las sociedades de masas dentro de esta sociedad del riesgo y esta sociedad de la información, pues las redes sociales aparecen y aparecen como unas tecnologías de gobierno. Entonces, recordemos que el gobierno que se planteaba el problema de la conducción de la conducta de las poblaciones y de los individuos, es decir, cómo dirijo yo a un individuo, esa sería la concepción de gobierno que maneja Foucault, va a venir a expresarse a través de las tecnologías que se enmarcan dentro de estas redes sociales. Porque tarde o temprano, dentro de una sociedad que necesariamente se tecnologiza y se informatiza y se digitaliza con la aparición, por ejemplo, de los celulares, pues todas las personas van a verse inmersas dentro de las redes sociales, y al estar una población ya, o por ejemplo, como lo decimos hoy en día, toda una generación que es nativa de las tecnologías informacionales y digitales, pues entonces las redes sociales se convierten en una tecnología de vida cotidiana. Y recordemos que la definición que damos de la gubernamentalidad neoliberal es una conducción de la conducta dentro de la vida en su día a día, en su cotidianidad. Entonces acá ya empezamos a atar hilos y ya empezamos a ver que pues aquello que se pretende no político como las redes sociales podrían venir a ser lo más político que existe en la siguiente medida. Y es que yo no sé si ustedes vieron, en estos días salió como todo un caso con TikTok, porque TikTok es una red social china y por tanto le rinde cuentas a los intereses de la China comunista. Entonces todo el mundo dijo como, no, ¿cómo así? ¿Cómo es esto posible? Todo esto pues demuestra que en efecto estas redes sociales, digamos, no son neutrales, sino que tienen unos intereses políticos. Igual en el 2018 Facebook tuvo un caso bastante comentado a propósito de las bases de datos que tenía con información y que prestó para la campaña de Donald Trump. Pero todo esto nos habla de cuál es la tecnología de gobierno que se plantean desde las redes sociales. Ahora bien, con esto yo no estoy queriendo decir entonces que detrás de todo esto hay una mano invisible o se reúne Mark Zuckerberg con Trump y idean un plan maligno y secreto y un complot mundial del nuevo orden. Y no, sino que se dan unas tecnologías específicas de poder a partir de unas prácticas discursivas que se generan dentro de, por ejemplo, el ámbito académico, como fue el neoliberalismo, o en el ámbito político, como fue el thatcherismo en Inglaterra o el reaganismo en Estados Unidos, y que en una sociedad globalizada pues se extienden tarde o temprano a todos los rincones del mundo. Entonces ya empecemos a pensar en las redes sociales y en el dispositivo del algoritmo. Al principio yo les mencionaba que un dispositivo pues era una serie de instrumentos
heterogéneos que buscaban un fin concreto, y en este sentido el algoritmo pues no es propio de las redes sociales, sino más bien propio de todo este paradigma informacional que se produce en el siglo XX y que nace pues con la cibernética. La cibernética, de hecho, para seguir atando hilos, es una ciencia analógica de la neurociencia, en la medida en que ambos piensan al cerebro como una complejidad, y la complejidad del cerebro entonces pasa a transmitirse a la complejidad de la inteligencia artificial. Yo sé que ustedes saben más de eso, yo apenas puedo enunciarlo y no sabría decirles con certeza pues qué es un algoritmo, pero sí cuál es el uso político del algoritmo. Y es que el algoritmo lo que permite es crear lo que los sociólogos llaman una burbuja ideológica, porque el algoritmo empieza a agrupar en bases de datos, y esas bases de datos lo que hacen es permitir una tecnología de seguimiento y control personalizada sobre unos instrumentos políticos y sobre unos objetos poblacionales específicos. ¿Qué quiere decir eso? Pensemos, por ejemplo, en Spotify. En Spotify uno escucha música que a uno le gusta, ¿cierto? Entonces uno a unos les da me gusta y a otras les da saltar. Pues toda esa información la recoge una base de datos, y esa base de datos empieza a hacer una estadística sobre eso, que empieza a diferenciar cuáles son las canciones que la gente más escucha y cuáles son las canciones que menos escucha. Lo mismo pasa con YouTube. Uno empieza a ver una serie de videos y posteriormente uno ve que esos videos similares a ese pues le empiezan a aparecer. Lo mismo pasa con Facebook. Ustedes empiezan a darle me gusta a cierto tipo de publicaciones y al rato solamente le aparecen publicaciones de ese tipo. Y lo mismo podría pasar con cualquier otra red social, o incluso casos peores como es el de Google, que uno está hablando en una conversación normal con cualquier otra persona, menciona una palabra y al rato cuando uno va a ver el celular, pues ese celular le está dando a uno ofertas y publicidad de aquello que uno había hablado. Entonces el algoritmo empieza a funcionar como una tecnología de gobierno en la medida en que recoge esa información, como lo hacía la estadística en la razón de Estado. Bueno, todo esto no. ¿El que yo? Entonces el algoritmo y la base de datos pues empiezan a conocer a la población, y acá lo que se produce es una homogeneización entonces de los sentidos, pero quiero que pensemos esto en un marco otra vez del neoliberalismo. Y es que se acuerdan que les había dicho que la estructura jurídica del neoliberalismo, es decir, cómo se constituyen los estados, se hace a partir de una limitación de la competencia del gobierno, en el sentido en que ya no se debe intervenir sobre los mercados, ya no se deben regular los mercados. Esta argumentación la hace el neoliberalismo porque considera que el Estado no puede tener un conocimiento suficiente sobre la oferta y la demanda, porque no puede anticiparse a las ofertas y a las demandas que se erigen en efecto dentro de un mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que puede que el Estado, por ejemplo, tenga una inversión grandísima en boletas para el concierto de, no sé, los Guns N' Roses, y entonces se ocupa de comprar eso para luego revenderlas, pero resulta que a la gente ya no le gustan los Guns N' Roses, sino le gusta la Rosalía. Entonces el Estado no pudo anticiparse a la demanda y por tanto perdió esa inversión. Quienes sí pueden hacer eso son las empresas, porque las empresas, al no ser la globalidad total del Estado, la totalidad del poder político, sino interesarse en un mercado específico, pues puede llegar a conocer mejor la demanda y por tanto tener una oferta adecuada a ese mercado. En ese sentido, pues los algoritmos, además porque digamos que el dispositivo empresarial pasa a ser la normatividad dentro del neoliberalismo y todo empieza a funcionar como una empresa. No sé si lo han notado. Hoy en día los colegios que antes estaban guiados por, o sea, los rectores eran educadores, hoy en día son más bien administradores o contadores que se buscan que se administre correctamente los recursos financieros de una institución que antes estaba consagrada a la educación y ahora está consagrada a producir trabajadores. Entonces la empresa empieza a diseminarse. Esto no es una diatriba contra la empresa, sino contra pues esta lógica empresarial que se dispone, y por tanto el algoritmo puede ser la capacidad o la teoría de conocimiento necesaria que la empresa tenía para desarrollar una tecnología completa de dominio sobre las subjetividades. Y es que si uno piensa qué pueden llegar a hacer las empresas con esos algoritmos, pues es tener una tecnología de seguimiento, de control y
y de venta, de oferta, de publicidad continua y personalizada. Eso es el sueño biopolítico por excelencia. Si en el capitalismo del siglo XX hubieran podido tener esa posibilidad de ofertar objetivamente a un cuadro específico de la población y no a toda, con eso se hace más eficiente el gasto del recurso, pues eso hubiera sido ideal para el capitalismo, pero solamente hasta esta época lo logran y esto produce también que se cambien entonces las lógicas de la producción y de la producción de entretenimiento, para el caso de las redes sociales. Piénsenlo de la siguiente manera. Si Spotify arroja en sus bases de datos a partir de los algoritmos que tiene en su aplicación que a la gente le gusta más un tipo de música, pues los músicos se van a ir a producir ese tipo de música. Lo mismo pasa en YouTube. Ahora la producción de contenido cada vez tiende a ser más igual porque empieza a evidenciarse que pues hay unas series de tendencias que las personas siguen y eso pasa tanto en la música como en el arte, como entonces también en el sector empresarial. Las empresas empiezan a ofertar aquello que la gente empieza a demandar, pero entonces acá se produce un hecho pues bastante curioso, y es que las redes sociales empiezan a funcionar como el poder pastoral. El poder pastoral, dice Foucault, pues es un poder que se empieza a ejercer en Occidente a partir de una vista retrospectiva al cristianismo, y es que en el cristianismo el pastor pues es quien conoce a sus ovejas individualmente, pero también las conoce como grupo. Y las redes sociales entonces van a proporcionar un conocimiento específico, individualizado, personalizado de las personas. Incluso pueden llegar a conocerlos mejor a uno de lo que uno se puede conocer, porque saben dónde se ubica uno, qué come uno, con quién habla, qué habla. En fin, llegan a conocer completamente al individuo, pero a partir de los datos, de la recolección de datos, solamente ofertan una cosa, o bueno, varias cosas, pero empiezan a agrupar y en ese sentido no solamente hacen una individualización para conocer al individuo, sino también hacen una homogeneización, homogeneizan a la población para darles aquello que ellos están vendiendo. ¿Qué le sería más útil, por ejemplo, a una empresa de ropa? ¿Tener que fabricar una ropa según las medidas de cada uno o saber cuáles son los gustos, digamos, medios de la población y ofrecer con respecto a eso una prenda de ropa? Entonces las redes sociales, pues que como lo mencionaba anteriormente, parecían ser neutrales, pasan a ser un instrumento de conocimiento dentro de la racionalidad neoliberal, pero con respecto a lo anterior, pues empieza a producirse otra variación que es aún más preocupante, y es que como ya sabemos qué es lo que la gente quiere y qué es lo que nosotros les ofrecemos, empieza a producirse el objeto específico del gobierno de las redes sociales, y es el de conducir la conducta de las personas. Porque claro, si yo le digo a usted que tal vez le podría llegar a gustar esto después de ver un video en YouTube, yo ya le estoy diciendo qué escoger. Y pasa lo mismo como en las relaciones que se producen alrededor de un hombre que tiene mucha plata y una mujer que es muy bonita en las telenovelas. Él lo que hace es darle todo lo que ella desea, pero en últimas, al darle todo lo que ella desea, ella pierde su capacidad de deseo, porque en últimas lo que termina es el hombre con dinero deseando por ella. Entonces, ya las personas dentro de las redes sociales no tienen una capacidad de decisión y de deseo, sino que están inmersas a lo que ellas les empiezan a ofrecer. Y si les bombardean con 20.000 videos entonces de TER, entonces van a ver 20.000 videos de TER porque es lo que les está mostrando la pantalla. ¿Listo? Y bueno, acá pongo a Mark Zuckerberg y Elon Musk. Si vieron que Elon Musk es noticia porque pues cree que se debe conquistar todos los países del mundo si Estados Unidos así lo desea. Porque ellos dos pues están dentro de la discusión de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial pues pasa a ser como una especie de tecnología también complementaria a un nuevo sujeto que tiene que ver con las relaciones de poder que se establecen a propósito del conocimiento de la población. El panóptico es una figura que Michel Foucault toma de Jeremy Bentham, y el panóptico, pues que describe Bentham, tiene que ver con una posición de observación sin ser observado. Entonces eso se ubicaba en la mitad de las prisiones, a través de la cual los guardias podían ver a los demás sin que ellos supieran que estaban siendo observados. Eso obviamente empieza a manejar la conducta,
porque si yo siento que alguien me está viendo, pero no sé de dónde me está viendo, pues me va a comportar de una manera o de otra. Y eso empieza a normalizar, y la normalidad pues produce normas, y las normas pues son una manera de dirigir la conducta, que es el objeto del gobierno. Pero el panóptico es muy costoso, porque implicaría el sujeto que observa sin ser observado y el punto de observación desde el cual no puede uno ser observado. En cambio, la pantalla pues es mucho más racionalizado en términos económicos, porque no implica absolutamente ninguna mediación, sino simplemente un sujeto que está dando toda la información y la está proporcionando. Entonces, hay unos datos interesantes que da Esther Díaz. Ella menciona que los niños de 14 a 18 años en América Latina, en promedio, están expuestos de 3 a 5 pantallas. Bien sea la del celular, la de la tablet, los televisores, que a propósito de la tecnología 5G, pues esto lo que hace es profundizar este modelo de seguimiento, de conocimiento y de control, al tener muchos más dispositivos conectados a Internet. Entonces, la pantalla se convierte como una especie de extensión del cuerpo, a través de la cual pues uno está proporcionando continuamente información a estas bases de datos, y se produce entonces esa... No sé, es que hoy en día la gente ya no se desconecta. Yo no sé si ustedes permitan que su celular se les apague. La mayoría de personas hoy en día viven 24 horas conectadas, no permiten que... Hay un cuento muy bonito de Cortázar que se llama Reglas para dar cuerda a un reloj. No sé si lo han leído. Pero la conclusión a la que llega Cortázar es que en el cumpleaños le regalaron a alguien un reloj y tenía que darle cuerda constantemente, de tal modo que al final se dio cuenta que él fue el regalo para el reloj. Lo mismo pasa con los celulares. Si el celular llora cuando está a 15% de batería, uno corre a conectarlo porque uno no puede permitirse estar desconectado. Y como los celulares están prendidos 24 horas, pues son 24 horas de recolección de información para los intereses empresariales, de modo tal que pues se siguen perpetuando este modelo de conducta, y la pantalla pasa a ser el nuevo dispositivo de ejercicio de poder a través del cual pues nos conocen. Pero además funciona como algo muy curioso, y es que se diluye el límite o la frontera que se establecía entre lo privado y lo público, porque uno a través de la pantalla no solo acepta los términos y las condiciones que le imponen pues las redes sociales, sino que además evidencia su vida pública y la hace pública, perdón, su vida privada y la hace pública. Entonces son las personas que le toman fotos a su comida, son las personas que se toman selfies constantemente, esa necesidad de estar evidenciando públicamente aquello que debería ser privado. Y en ese sentido, pues ya no hay nada secreto, ya no hay un espacio de la individualidad, ya no hay un espacio en el cual las personas puedan entregarse simplemente a hacer aquello que quisieran ser, sino que están mediadas constantemente por la tecnología informática. Hasta el punto, pues, que pues ya no existe esa frontera entre lo público y lo privado, porque todo lo privado se hace público a través de las redes sociales. Tanto así que uno incluso llega a sospechar cuando alguien no hace todo público. Uno dice como, esto es una cuenta falsa, un perfil falso, porque no lo hace todo público. Entonces se borran los límites del secreto, se borran los límites de la privacidad, y pues tienen acceso total a nuestra vida, nos conocen suficientemente y nos controlan diciéndonos qué deberíamos seguir y qué deberíamos pues creer. Entonces los usos de los datos y el ser inauténtico. El ser inauténtico, acá me salgo teóricamente de Deleuze y de Foucault para hablar de Heidegger, un autor alemán. Pues no voy a profundizar mucho en él porque tampoco es que lo conozca mucho, pero sí su planteamiento sobre el ser inauténtico. Y es que el ser inauténtico es un ser que se entrega al mundo de los entes y que olvida el mundo del ser. Y el mundo de los entes, pues es el mundo de los objetos, de las cosas. Entonces, la masificación que hubo en el siglo XX hizo que el ser humano se volviera un ser inauténtico, porque es un ser que anda en medio de las cosas, que anda en medio de lo que se debe leer, que lee lo que se debe leer, que escucha lo que se debe escuchar, que dice lo que se debe decir, que sabe lo que debe saber. Y en ese sentido, pues está, por ejemplo, este señor Bad Bunny. Bad Bunny sacó un álbum donde absolutamente todas las canciones de ese álbum pues cumplen con los criterios que se establecen con las bases de datos de Spotify. Es decir, es una producción musical que ya no tiene que ver con la creación artística, sino con la oferta de una mercancía específica con base a unos datos que se obtuvieron
con la reproducción musical de las personas en su individualidad. Es decir, se convierte en un instrumento político, incluso lo que nosotros escuchamos en nuestros celulares. Y eso es preocupante en la medida en que, pues, en una sociedad donde no importa lo que tenga que decir, sino que se diga, pero además donde nos dicen cómo comportarnos, cuáles son las conductas que se deben aceptar, porque hay una conducción de la conducta a través del gusto de las personas, a través de los intereses de las personas, pues es una sociedad absolutamente de control, una sociedad que está hegemonizada por el control de la información y donde nosotros accedemos voluntariamente a darles constantemente nuestra información. Y en ese sentido termino con una reflexión del filósofo Baruch Spinoza, donde nos pregunta por qué luchamos por la esclavitud como si se tratara de nuestra propia libertad. La pregunta que se hacía este señorito. Y me gustaría, pues para comenzar a plantear la discusión, pensar si hay alguna forma de salir de esto. Si estos modos de subjetivación pues son ya una ley o si debemos resignarnos o no usar las redes, o si en efecto podría existir alguna manera en que pudiéramos escapar a esto, o si podríamos darle algún uso distinto a las redes sociales que hagan locos a los algoritmos, que hagan locos a las empresas y que nos permitan tener ese espacio de entretenimiento que nosotros buscamos en ellas, o pues si en efecto pues no hay nada que hacer, sino hay que asumir que esta gubernamentalidad pues está cooptando toda nuestra existencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Estuvo bastante interesante. Pues digamos, dando mi punto de vista, yo trabajo, digamos, desarrollando aplicaciones y un algoritmo, digamos, es como una serie de instrucciones lógicas que yo hago en programación para satisfacer un fin. Entonces, digamos que lo que hablaba Esteban va muy enfocado, digamos, a la inteligencia artificial. Todo esto de que se hace una gran recolección de datos para determinar cuáles son mis gustos, cuáles son las posibles tendencias, cuáles, digamos, como predecir el comportamiento de las personas, pues es algo que va muy ligado ya a la inteligencia artificial. Y digamos que hay que ver también el lado positivo, digamos, de las redes sociales, y es que fue una herramienta que nos permitió conectarnos con el mundo, es decir, nosotros podemos tener comunicación con una persona de otro país, de otro continente, muy fácilmente, ¿verdad? Pero pues también lo malo es que las redes sociales se han ido malversando al sentido de volverse, es un mercado. Y como lo decía Esteban, digamos, ser una herramienta para dirigir nuestra conducta, casi predecirla. Y es verdad, digamos, que nosotros tenemos, digamos, registrado, por ejemplo, ahorita si algo en el grupo de los tertulianos les voy a enviar un link de Google en el que él muestra, digamos, qué conocen de ustedes. Entonces él les va a decir qué publicidad tiene que mostrarles, qué tipo de música les gusta a ustedes, les va a mostrar, digamos, cuál es la edad que tienen, les va a mostrar la dirección que tienen registrada. O sea, son un poco de datos tan impresionantes, pero que uno mismo inconscientemente es el que suministra estos datos. Porque ¿quién lo obliga a uno, digamos, a utilizar estas redes sociales? ¿O quién lo obliga a uno a abrir una cuenta en Instagram, en LinkedIn, en Facebook? Realmente creo que el culpable de que las redes sociales sepan tanto de uno es uno mismo. Y también ahí me gusta resaltar ese detalle interesante que dijo Esteban de esas personas que no colocan mucha información de ellos, porque de verdad uno puede desconfiar, uno dice, uy, esta persona es una cuenta fake, o precisamente porque no tiene ningún dato y uno le hace desconfiar eso. Pues pienso, digamos, con respecto a la pregunta, creo que es muy difícil en este punto, digamos, combatir contra las redes sociales, porque es algo que ya está arraigado en la sociedad, o sea, ya desde niños se tiene como el pensamiento digital. Entonces nosotros vemos niños que manejan los dispositivos móviles con una facilidad tan impresionante que ya parece que esta era es como la era digital, o sea, todo el mundo ya está familiarizado, todo el mundo ya tiene como una predisposición. Entonces pienso que es muy difícil luchar contra las redes sociales, pero digamos, uno sí tiene que ver ese haz de esperanza, y es que
pues uno también puede colocar su resistencia en el uso adecuado de las redes sociales. Nosotros no debemos brindar información sensible, o sea, nuestras ideologías, nuestra orientación sexual, por ejemplo, son cosas que uno no debería manifestar así como así en las redes sociales porque podría ser, digamos, vulnerable para nosotros. Entonces, esa, digamos, es como mi opinión. No sé qué opinen ustedes, muchachos. A mí también, digamos, me gustaría invitar a ver si Daniel nos puede dar una opinión, ya que acabó de llegar, de qué opina de las redes sociales. Bueno, como dijo Esteban, acaba de llegar, entonces me gustaría como tener un poco más de contexto de lo que han opinado para no como ser repetitivo de pronto. O sea, alcancé a escuchar la parte de Esteban, pero no sé si alguien ha opinado algo antes o si estaban tratando el tema y se llegó a esa pregunta. Digamos que es la primera opinión y Esteban, digamos, nos hacía como la invitación al diálogo y a responder la pregunta de si podemos hacerle frente a las redes sociales, qué piensan, digamos, de la conducta que se hace a nuestro comportamiento, todo lo que es la predicción de nuestros gustos por medio de las redes sociales. Ok, bueno, yo pienso que, digamos, hay varios acercamientos a las redes sociales y a lo que es en sí Internet. Hay varios puntos de vista y en sí todo es subjetivo. Todo es subjetivo, depende como uno lo quiera ver, porque digamos, está la gente que opina no solo de redes sociales, yo voy a ir como un paso más allá. Noticias falsas. Se mueven por internet, se mueven por redes sociales, también por otros medios. Dicen que es dañino tener como esa cantidad de noticias falsas porque la gente tiende a creer en cosas que no son por la facilidad con la que encuentran noticias falsas en el día a día. Está el tema ciberseguridad, que la gente dice que, ay, ¿cómo es que se tratan los datos de ellos irresponsablemente para, no sé, campañas políticas o toma de decisiones sin tener en cuenta la población, sino simplemente las predicciones que tendrían de cómo sería la respuesta en masa de la gente, dependiendo de la conducta que tengan en Internet? Está el tema comunicación. Si es bueno o es malo que mantengamos, no sé, videollamadas, no como estas que está siendo grabadas, sino videollamadas de temas sensibles, en plan de que ustedes, en estos tiempos de pandemia, decisiones sensibles de su empresa están siendo grabadas y usadas por un tercero, que eso podría ser hackeable. Y otras decisiones así. Yo pienso que en lo que es Internet tiene cosas buenas y que en sí la culpa no es del medio, sino de las personas. A ver, me intento explicar un poco más. Digamos, en el tema de lo que estaba hablando con Esteban ahorita, de redes sociales y de la toma de información a los usuarios. Y lo que dijo de las nuevas generaciones que están como muy acostumbradas a la era digital. Eso per se no es malo, que una generación esté como en sintonía con la era digital. ¿Por qué? Pongámonos a pensar en una cosa. Hoy en día, una persona que no tenga contacto con Internet, con redes sociales o con un dispositivo móvil, la mayoría de las veces se pierde una parte importante de la experiencia de lo que es estar vivo en esta época. ¿Sí? Se pierde la experiencia y la facilidad de tener conversaciones con alguien con quien no puede estar físicamente porque puede estar en otro país, puede estar en otro lugar muy alejado de usted o puede tener algún impedimento para verlo físicamente. Entonces, una parte de la experiencia social de hablar con las personas está en redes sociales. Una parte del conocimiento de las personas está en Internet. Usted tiene tutoriales para muchas cosas, tiene divulgación científica por blogs o por páginas o por lo que sea. Tiene la experiencia audiovisual de contenido multimedia en redes sociales que usted no lo va a ver todo en salas de cine.
Hay contenidos que están hechos para internet, digamos, videos de YouTube. ¿Qué otra cosa puedo poner? Música, la experiencia musical sin internet sería muy diferente, porque estamos hablando de que distribución masiva entre países de contenido musical, videos, arte, ha ayudado mucho internet. Y que si usted le quitaran a una persona esa conexión con el mundo, no tendría por qué tener un resultado positivo en la persona. Podría ser un resultado negativo también. Hablamos de, en el peor de los casos, ¿no? Un Corea del Norte, donde todo está restringido, toda la información que les llega del mundo está filtrada por el gobierno y la idea que tienen ellos de cómo funciona el mundo está muy distorsionada porque el gobierno sí intenta controlar la población. Un caso parecido, opuesto se podría decir, es China, donde prácticamente ellos están viviendo como en una especie de sociedad extraña, donde todo está, donde usted le pone un número social de acuerdo a las acciones que usted haga y todo está conectado por medio de internet, donde ellos siguen su trayectoria en internet, las interacciones que usted tenga en las propias redes sociales que ellos crearon, en el propio buscador que ellos crearon, en la propia red que no está conectada global. Ideologías políticas, ideologías religiosas o gustos en sí, le ponen una puntuación que a usted le puede ayudar o no a ciertas cosas como conseguir universidad, entrar a ciertos trabajos. Una muy extrema, que parece mentira, parece un capítulo de Black Mirror, pero no, es vivienda. Usted tiene un número social en China donde dependiendo de usted con quién se la pase, qué barrios visite, su comportamiento en redes sociales, usted puede estar restringido a vivir en ciertos barrios donde solo hay gente que está por encima de cierto número social que está como mejor aceptada para el gobierno para que vivan en esos barrios. Donde si usted pertenece a una religión que no es la oficial de ellos o no está, digamos, controlada por el gobierno, usted tiene un número menor y no puede entrar a ciertos barrios, ni siquiera entrar. Entonces, esa sería la otra cara de la moneda. Una cara de la moneda es perderse una parte importante de lo que es la realidad ahora, una conexión con el mundo y una facilidad para entender y tener conocimiento en la palma de la mano. Y la otra es ser como una víctima de todo este sistema y de las facilidades que le da a un gobierno de controlar a las personas. Entonces, volviendo al caso sumamente, solo hablando de redes sociales, perdón. Redes sociales en sí no es malo. En sí la idea de tener redes sociales es tener a la gente conectada con gustos similares para que usted conozca gente o interactúe con gente que, digamos, estaría predispuesta a hablar con usted porque comparten algo, porque comparten un gusto musical, porque fueron al mismo evento, porque siguen el mismo grupo de la tertulia que está en Facebook, síganla, o cosas así, que tienen cosas en común. Esa es la parte bonita de las redes sociales, crear como literal una red social de gente que se va ampliando esa red social por cosas que tienen en común, por hilos que tienen en común. ¿Cuál es la parte negativa o la parte que la gente ve como negativa? Es la adquisición de datos que nosotros los mismos usuarios estamos dejando en ese proceso. Yo hablaba con un amigo, incluso creo que en el primer curso o la introducción que hice al diseño también lo hablé, de la red social de TikTok, que funciona con una de las mejores inteligencias artificiales con las que yo he actuado hasta el momento. Era tan buena que usted con solo guardar 2, 3 cosas, le filtraba por completo el feed de ahí para adelante. Donde si él deducía una pizca de, digamos, de comportamiento en usted, ya sea su sexualidad, le filtraba también de ahí para adelante todo. Y usted podía jugar con esa red social a intentar confundirla en plan de si la red social deducía que usted era una persona heterosexual o bisexual, usted podía jugar con eso también y empezar a mostrarle solo perfiles que públicamente en la descripción del perfil o que en algún post estuvieran defendiendo a un movimiento bisexual o algo así, y todo lo contrario. Usted también podía sesgarla
a que solo le mostrara contenido, no sé, racista o homofóbico. Eso lo puede hacer TikTok. Ese es el potencial que tienen. Y ustedes, y digamos todos, debemos ser conscientes que las redes sociales tienen esa cosa que nos sesga. Digamos que yo voy con cierto partido político y estoy en contra de otro. Toda mi red social va a estar sesgada a hablarme bien de mi partido político y hablarme mal del otro. Si yo tengo, no sé, conductas o racistas o homofóbicas, todas mis redes sociales, la gente que me vayan como a mostrar para que yo siga o interactúe con ellos, posiblemente esas personas también tengan conductas racistas o homofóbicas, aunque no lo parezcan, pero para la red social sí, sí lo son, porque si no, no me lo estarían mostrando a mí. Eso en parte sesga a las personas, sesga las conductas y puede aumentar el odio a ciertos grupos de personas. Pero también hay que entender que no es culpa de la red social en sí, es culpa de las personas. Las redes sociales no son racistas, no son homofóbicas, no son de un partido, no son de otro. Es la gente detrás, la gente, nosotros mismos, que ayudamos a hacer crecer esa red y que la llenamos de ese odio, la llenamos de esas decisiones, la llenamos de ese contenido, que las llenamos de bullying hacia otras personas y las llenamos de odio por ser diferente otra persona y por no pensar igual a mí, o incluso no ser de mi mismo país. Entonces, también debería como dar el mensaje de esperanza de que las redes sociales en estos últimos años se ha dado por sentado, o se ha descubierto, se ha dado a la luz, mejor dicho, que tienen estos fallos. Que, digamos, Facebook no filtraba noticias falsas. Instagram promovía sin tener control páginas de sectas o cosas así peligrosas para ciertos tipos raciales de personas. Que Twitter tampoco tiene filtro a día de hoy de contenido de nada. Puede tener contenido de violencia infantil perfectamente ahí durante muchos años y nadie va a decir nada. Eso era real y eso pasaba. Pero en estos últimos años, las personas detrás de las redes sociales y los mismos usuarios han pedido que las redes sociales censuren ciertas cosas porque están mal. Y las redes sociales se han puesto en el papel de empezar a implementar cosas como Facebook ya crea filtros y está baneando cuentas donde promovían el racismo, promovían la violencia contra gente de otros países, donde Instagram también banea cuentas falsas que llenan Instagram de gente tóxica. Así está pasando en todas las, digamos, en cada red social, a base de muchas cosas, pero la gracia es que todos están mejorando. Y nosotros como usuarios también deberíamos caer en cuenta de qué tipo de contenido estamos promoviendo en redes sociales, qué tipo de conductas les estamos diciendo que me gustan ver, me gusta interactuar con ese tipo de contenido. Y si ese contenido es realmente sano para las personas. Si es sano la publicación que yo estoy haciendo. Tampoco nos vamos a poner aquí exquisitos, porque yo entiendo el humor, sí. Pero es importante ponerle límites también al propio contenido que permitimos que las propias redes sociales nos muestren. Que hay un las redes sociales tienen tantos usuarios y tantas cosas que ellos no son conscientes muchas veces de qué cosas se están moviendo dentro de la misma red. Y nosotros deberíamos ayudarles a banear ciertas cuentas, a poner un mensaje de, tienen que revisar esto porque de pronto aquí hay contenido explícito con niños o con vainas así. Entonces, ojo con eso, cosas así. Entonces yo creo que mi punto de vista, como para resumir y ya para terminar la pregunta, es el problema es de ambas partes, de permitir nosotros que se creen cosas en Internet, ya sea por ignorancia o por voluntad propia, que ignorancia no quiere decir que uno sea inocente de algo, porque la ignorancia también es como un pecado para mí, por lo menos hasta donde lo veo.
porque con su ignorancia usted está permitiendo que pasen muchas cosas que en primera no le afectan a usted, porque usted no las vive, pero afectan a otros. Y si afectan a otros, usted debería tener la humanidad de ponerse en el papel de ellos también. Y eso con redes sociales es un tema como sensible. Entonces, ¿qué opino de eso? Opino de que deberíamos dejar a las nuevas generaciones que tengan como más autonomía con el Internet, porque es una ayuda para ellos y es la finalidad del Internet, conectar información con personas. Donde si en un pueblo muy lejano de Colombia no llegan profesores porque no hay carreteras, no llega esto, pero llega Internet, porque no necesita carreteras, estaría mal decirle a esa gente, no, no entren a Internet porque es un lugar malo y de pronto se pueden contaminar ustedes porque son muy jóvenes. No, sino enseñarles cuáles son las pautas del uso del Internet, qué cosas son buenas y qué cosas son malas en Internet, donde todos tenemos un familiar que está lleno de noticias falsas en la cabeza, que andar devolviendo cadenas extrañas de WhatsApp o de Facebook porque porque cree que esas noticias son reales. Deberíamos enseñarle de, no, hay ciertas personas que se benefician de estas noticias falsas. Hay que siempre mirar fuentes y corroborar la información de todo. Donde, ajaja, y no me debo burlar de él por ser ignorante, sino debo hacerle caer en cuenta de que Internet no es un lugar donde todo lo que usted ve es cierto. Internet es un lugar donde existe la edición de videos, existe la edición de audio, existe la edición de muchas cosas y donde se puede transgiversar muy fácil lo que las personas dicen. Entonces, a esa persona, a ese familiar que ustedes tienen, que todos tenemos uno, deberíamos decirle, venga, no debería creer en esto ni confiar tanto en las personas, sino debería tener un criterio propio y preguntarse primero si esto que voy a compartir con los demás, con mi familia, porque me interesan y me preocupo por ellos, si esta información es verídica para empezar. Entonces, yo creo que esa sería mi respuesta. Sí es bueno, hay cosas malas, se está mejorando unas cosas, pero todos debemos aportar a que la cadena cambie, porque la comunidad sí cambia Internet. Eso es algo que no pasa en muchas otras áreas, pero en Internet sí. Vale, muchísimas gracias, Santiago. Muy cierto, estoy de acuerdo con bastantes posturas que nos manifiesta, así es. Eh, pues me gustaría preguntarle si alguno más quiere opinar del tema. Bueno, pues me gustaría comentar algunas cosas con respecto a lo que acaban ya de decir y digamos que un poco más técnico, porque digamos que como tal toda la explicación de que han dicho es muy cierto. Me gustaría decir que existen tecnologías ahorita que permiten muchas cosas, como la disponibilidad de la información. Y hay una cosa que me parece muy intrigante y es acerca de las redes, o bueno, no la red, sino lo que viene con la tecnología 5G, que es esta nueva revolución de la tecnología, acerca de la disponibilidad, más allá de lo que no es nuestra información, sino lo que podríamos nosotros obtener con respecto a la información de los demás. En ese punto, o sea, en ese orden de ideas, yo me preguntaría qué tan bueno y qué tan malo sería tener la información colgada en la nube o tener, digamos, nuestra información, digamos que postulada en Internet, porque digamos que hay algo que se llama una red blockchain y digamos que para no extenderme y no, bueno, para no extenderme me gustaría decir que es una red de redes y digamos que en esta parte uno no consultaría una base de datos, sino consultaría muchas bases de datos porque esta red no se basa en un nodo, sino que tiene muchos nodos. Entonces digamos que la red es mucho más estable, es mucho más segura por el punto, digamos que si van a hackear, no van a hackear una red, sino que tienen que hackear muchas redes, y es que y en ese punto es muy complicado. Entonces, digamos que ahí nuestra seguridad en la información se vuelve un poco más estable. Y digamos que este tipo de red lo está comenzando a utilizar algunos bancos, pues digamos que
se me pasa el dato de qué bancos la comienzan a utilizar, pero sí hay varios bancos que lo utilizan. Es más, existe algo que se llama Bitcoin. Este Bitcoin se maneja sin impuestos y todo esto. Yo creo que ya lo han escuchado hablar y digamos que es un tema ya muy interesante. Pues ahí les dejo el dato, pues si quieren averiguarlo. Pero es una red bastante estable, segura, que cifra los datos en diferentes nodos y que lo hace de diferente manera con eso. Digamos que lo único que uno hace es encontrar coincidencias dentro de todos los nodos y ahí él le retorna una respuesta verdadero o falso. Y lo único que se ven las transferencias y las transacciones que uno tiene durante todos los procesos que tiene este, es que digamos que solo se encuentra el nombre del destinatario y el nombre del remitente. Entonces, digamos que yo digo que la tecnología y digamos que luchar contra lo que es las redes sociales y como lo había dicho ya Moyano y lo había ya planteado Esteban, es que digamos que la información sí está muy disponible, pero digamos que el uso que uno le da es muy importante. Pero digamos que también uno tiene que saber con qué o en qué uno va a subir su información. Digamos que el banco a uno le dice, nosotros tenemos unas pautas de confidencialidad, y entonces digamos que uno a ellos sí le presta su punto o hasta su parte financiera, ¿sí? Pero digamos que lo que es Google, lo que es Facebook, bueno, más que todos ellos dos, que Google, digamos que cuando más que uno busca una palabra, él ya comienza a darle una predicción de lo que uno quiere buscar. Pues digamos que en el punto, digamos, uno busca cómo hacer y él ya comienza uno a llenarle la palabra. Estas son cosas que hace Google y que también tiene problemas porque digamos que uno tiene cuentas vinculadas en Android con Google y todas estas cosas. Y lo que hay veces ha tenido escándalos Google es que él ha vendido información a muchos de los servidores como Claro, como ETV, muchas de estas redes, digamos que necesitan información de nosotros para saber, digamos que a, a qué tenemos a querer. Entonces, digamos que sí, sí hay muchas cosas que pues se pierden, pero hay otras que podemos rescatar. Digamos que nos sentimos un poco más seguros al saber que hay tecnologías que pueden, digamos que guardar mucho mejor nuestra información. Entonces, digamos que, pues, ese es el punto que planteo, digamos que puede que sea bueno, puede que sea malo, pero ah, lo que se viene después de la tecnología 5G creo que va a ser una revolución que, pues, de pronto nos sorprenda o de pronto, digamos que limite muchas de las cosas. Digamos que la inteligencia artificial es una de las cosas que viene con la tecnología 5G y me parece que en un tema podríamos poder hablar de esto de la inteligencia artificial y la tecnología 5G, pero me parece interesante cómo se ha desenvuelto este tema con respecto a la tecnología y a la psicología que tiene ante la sociedad y el sentido común y el punto crítico de las personas. Me parece súper importante. Muchísimas gracias, Pipe. ¿Alguno más le gustaría hablar? Dar su opinión, su experiencia, qué opinan de la charla, algún punto, alguna pregunta que se haya mencionado y que quisieran responder. Bueno, yo, jaja. Bueno, Adelante. gracias. Pues me gustó bastante la charla de, pues esto del control y sobre todo de la introducción, por así decirlo. Am, en sí, me parece interesante esto de las redes sociales en cuanto al control, porque yo diría que depende totalmente de la persona, ¿no? Así como a mí me gusta mucho, digamos, por ejemplo, seguir a este Donald Trump. Este man hace muchos, bueno, en Facebook, hace muchas publicaciones muy interesantes, muy chistosas. Bueno, a mí me parecen chistosas. Y digamos que en cierto momento ellos lo harán con ¿cómo se llama? Con la intención de persuadirlo a uno a hacer cosas, ¿no?
a preferir algunas cosas, a, no sé, digamos, él mismo dice como voten por mí porque no sé qué. Entonces, obviamente, eso es una, ¿cómo se dice? Como una persuasión que ellos, pues como políticos, desde político tienen, ¿cierto? Y me parece interesante, o sea, yo digo, a la final uno tiene el criterio y si yo fuera estadounidense, pues bueno, voy a mirar. Él dice que vote por él, de pronto voto por él, pero primero quiero mirar desde mi perspectiva que me conviene. Entonces yo digo, bueno, sí, me gusta seguirlo a él, tal cosa. Eh, y bueno, eso pasa lo mismo con el resto de productos prácticamente que lanzan las redes sociales, que es prácticamente contenido de videos, de, bueno, de demás productos físicos, ¿no? Como camisetas o este tipo de cosas que es lo que más ofertan. Bueno, a mí me ofertan, mejor dicho. Y por alguna razón, uno puede siempre elegir ese tipo de cosas con el criterio que uno tiene, ¿no? A mí me parece que hay personas que no tienen criterio, que hay personas que simplemente se dejan llevar, y yo creo que es por falta de información y de poder como están demasiado sumidos en su propia realidad, por así decirlo. Y entonces yo creo que, así como lo decía Santiago, como que uno pasa por ignorante, uno peca por ignorante, pero a la final es como la propia realidad de uno, ¿no? Es una realidad en la que hay personas que se dejan manipular o que se dejan persuadir fácilmente. Y yo digo que a la final esto tampoco es malo, de que las empresas como tal puedan llegar a persuadir a las personas que simplemente llegan y consumen un producto y se van. Y a la final, pues esto no sé si les ha aportado algo o simplemente lo hicieron por, no sé, por impulso o yo no sé. A la final, pues les está ayudando a la misma empresa. O sea, prácticamente ellos se están beneficiando de eso, que pues por un lado, digamos, no sé, digamos lo de Bad Bunny que nos mostraba, me parecía interesante que hiciera las canciones o bueno, hiciera sus producciones en base a lo que la gente consume. Y digamos que es algo interesante porque a la final, pues aparte del mensaje, yo creo que no es algo que, pues que tenga demasiada importancia, que tenga demasiada relevancia y a la final digamos que uno, si se la pasara escuchando todo el día Bad Bunny y alimentando a, no sé, a Spotify de dinero o de premium o yo qué sé, eso no le hace mal a nadie, digamos. Y bueno, aparte de la letra, o yo no sé qué tipo de canciones hará, o yo no sé, pues ya sería ya como el mismo control de la sociedad. Bueno, es como la preferencia de la sociedad y es como que la sociedad misma se está guiando. Eh, es extraño porque es como si la sociedad fuera como una especie de cuerpo en la que cada individuo es una célula de ese cuerpo que se autodirige y que ninguna de esas células como que tiene una intención clara de a dónde va, pero la sociedad como tal, o sea, esta comunidad que compone, que está compuesta por estos individuos como que sí sabe a dónde va, es como una especie de mano invisible así toda rara, pero a la final sí tiene como alguien alguien que lo está aprovechando y que necesariamente no la está comprendiendo como tal, pero si uno la puede aprovechar, digamos, si uno fuera como no sé, como el que oferta los productos, no sé, algún producto físico o una ideología o ese tipo de cosas, uno se puede alimentar de ellos y me parece algo interesante que se está evidenciando mucho más hoy en día que antes que uno puede tener como esa diversificación de ideologías o de personas, ¿cierto? Que tienen distintas tendencias, como que piensan distintas cosas, pero al final terminan convergiendo muchas personas en un solo punto, o muchas personas en muchos puntos, y a la final crean como esas comunidades, ¿no? Y a la final es algo interesante que, bueno, por lo menos desde el punto de vista de como individuos, ellas mismas van a pensar que están ah, alimentándose, se están beneficiando de este tipo de redes sociales, como, no sé, digamos, como lo decían, de que se están pudiendo conectar con otras personas que tienen sus mismos gustos y por lo tanto pueden llegar a como a lograr sus intereses, digamos, no sé, de conseguir pareja o de conseguir algunos productos, ese tipo de cosas, que a la final les va a beneficiar, como, ¿cómo se dice? Como beneficio público, único, o sea, perdón, como beneficio de cada persona individual. Entonces, yo digo que a la final
es como bastante bueno en que las personas se puedan, como, por así decirlo, conocer a ellas mismas desde, mejor dicho, se puedan identificar como, no sé, como de alguna comunidad, no sé, digamos las feministas o feministas que dicen, ya a mí me gustan estas ideologías y yo no sabía, yo no lo conocía y cuando conocí este grupo, pues en realidad tiene muchas cosas que yo pienso y además me está alimentando algunas ideologías que yo no había pensado y que también estoy aceptando. Entonces, digamos que es algo bueno desde ese punto de vista, pero al mismo tiempo también es malo porque digamos, si hablamos de la xenofobia o algo así, digamos que uno puede llegar a tener ciertas preferencias, digamos, a mí no me gustan, ah, no sé, digamos, ¿cómo se llama? Los musulmanes o esa gente porque explota, ¿cierto? Porque, digamos, es un prejuicio que uno tiene instalado y que a la final como ese prejuicio como que sale de las redes sociales y de lo que uno está consumiendo a la final. Entonces, digamos, la gente se asusta de que hay un musulmán o algo así, como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de que explota y que no sé qué. Eh, y eso puede converger en algo que simplemente está como sesgando, como decía Santiago, y que como que le está dirigiendo a un solo factor negativo, digamos. Y, digamos, no se está alimentando, digamos, de otras ideologías que pueden llegar a tener los mismos musulmanes. Entonces, y que a la final comparten, no sé, digamos, los mismos políticos que son pedófilos, ellos dirían, no, yo no soy musulmán porque yo soy cristiano y, digamos, a mí no me permiten tener más de una mujer o estar con niños o este tipo de cosas, entonces por lo menos, por lo tanto, tiene que hacerlo ocultamente. Pero si supiera más allá, por así decirlo, de que los musulmanes pueden hacer todo esto libremente, entonces ellos simplemente pues van a, no sé, a preferir convertirse en musulmanes de pronto. Entonces ellos dirán, uy, esto va a ser interesante. Pero bueno, eso no pasa y ojalá que no pase. Eh, pero bueno, o sea, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Y yo digo que a la final, pues, el problema de las redes sociales es que no, o sea, es extraño porque no es tanto culpa de las redes sociales como tal, porque es como el problema que simplemente no muestra toda la información, toda, pues porque es imposible como recibir toda la información de un golpe, ¿cierto? O durante toda la vida uno no puede saber todo, pero a la final como que a mí me parece que como que enfoca un poco los gustos de cada persona y a la final, pues como decíamos, no sé, los intereses políticos, sociales, ese tipo de cosas, pues terminan orientándolo a uno de qué manera uno puede llegar a conocer este tipo de conocimientos, de información. Digamos, en el caso del musulmán que yo estaba diciendo y del pedófilo, pues me parece que podría llegar a ser inconveniente para, digamos, cierto tipo de sociedad y por lo tanto esta misma sociedad puede llegar a intervenir a las redes sociales para que no muestre este tipo de contenidos o digamos no revele este tipo de información o no la haga explícita porque en realidad eso ya se puede conocer, pero pues no la haga explícita como una sugerencia, por así decirlo, ¿no? Sino que más bien haga, no sé, haga más publicidad a otro cierto tipo de ideología. Y me parece interesante esto porque, pues, o sea, a la final, pues, Ah, es como una facilidad que uno puede llegar a tener como gobernante, digamos, como orientador, como lo que sea, como estamos hablando de China, que podía llegar a puntuar ciertas conductas que van de acuerdo al gobierno, al sistema, pero al mismo tiempo yo creo que hay que tener como ese tipo de, ¿cómo se dice?, de criterio propio, de no simplemente estar siguiendo lo que otras personas dicen. Entonces, digamos, a mí me gusta mucho que YouTube me esté sugiriendo mucha música, que a mí me parece bastante relevante. Y digamos que Spotify no me sugiere música que me interesa mucho, a pesar de que yo la uso pues normalmente, así pues no tanto como YouTube, pero pues bueno, por lo menos digamos de YouTube me conoce bastante, por así decirlo, en ese tipo de cosas y me gusta eso, pero digamos que al mismo tiempo uno tiene su propio criterio y digo, bueno, pues o sea, yo no simplemente voy a escuchar una música que me dice porque tengo que escucharla y porque me aparece en la lista de reproducción o algo así, y si no, pues no sé, me gusta, no me gusta, y si me gusta, pues chévere, y si no me gusta, pues simplemente la quito.
supongo que hay otras personas que simplemente llegan y dicen esto no me gusta, pero pues no sé, yo simplemente la acepto porque me están diciendo que eso me debe gustar. Entonces yo creo que es como una posición en la que uno puede decir, bueno, yo elijo esto o no lo elijo o simplemente dejo que alguien decida por mí. Y yo creo que eso no está mal. Yo creo que al final ah, el que tiene poder, ¿cierto? El que tiene la fuerza de voluntad también va a terminar beneficiándose de todo esto, ¿no? Y yo creo que el universo o la vida es como bastante cruel un poco en que los que son más poderosos o algo así son los que dirigen pues, la historia, por así decirlo, ¿no? Pero a la final, pues yo creo que cada uno puede tener su propia voluntad. Y digamos que las redes sociales, a mi parecer, nos han vuelto más omniscientes, como omnipotentes, por así decirlo, a comparación, digamos, de hace 60 años o de hace 2000 años, algo así. Y me parece que es bastante bueno porque, pues, ajá, porque nos hace como sentir un poco más, como más ligados a los seres humanos como una sociedad, bueno, como una sociedad, sino como especie humana, y no simplemente nos subdivide no sé, en que somos simplemente de un país o de cierto barrio, ese tipo de cosas que antes pues se veían bastante pues bastante por las calles o bueno, en los distintos países, sino que hoy simplemente ya nos podemos dividir en comunidades o en intereses que tenemos en común con varias personas que no necesariamente están en nuestro país, sino que también están en distintos lugares. Entonces me parece que es bueno porque no simplemente nos van porque es una opción y es una herramienta que no simplemente nos va a ofrecer, digamos, productos o canciones o lo que sea, sino que al final nos va a mostrar una manera o una manera de pensar o una ideología que nosotros mismos vamos a comenzar a creer y que a la final nos va a aportar como seres humanos. Como, bueno, no sé, cada quien va a pensar en distintas ideologías, pero va a ser en algo que cada quien esté aceptando por su propia voluntad y no porque simplemente lo estén imponiendo. Bueno, eso sería lo bueno. Entonces, pues, ese es mi comentario. Muchísimas gracias, Israel. Y pues me gustaría leer un poco lo que escribió Valentina. Dice que considera que no es solo en un ámbito económico, sino que la tecnología y en especial las redes sociales han unificado las luchas sociales, como el feminismo, los ideales políticos y la lucha por defender a esos mismos. Ya cualquier persona puede sentir demasiada empatía con esa lucha y terminan uniéndose, cosa que me parece importante para un país, como el caso del 21 de noviembre en el paro nacional, que en redes sociales se movía tanto esta información. Pero también se puede malversar esa información y un caso muy puntual es el feminismo y la mala educación que se tiene sobre esa lucha. Muchas gracias, Vale, por la opinión. Eh, pues ya, digamos, le doy la palabra de nuevo a Esteban. Si de pronto quiere cerrar ya, digamos, la charla de hoy. Gracias. Bueno, a modo de conclusión, yo quisiera primero plantear que pues no se trata de calificarlo de bueno o malo, porque no se trata de poner en una posición moral a las redes sociales, porque en efecto sí tienen unos alcances que la humanidad no ha tenido anteriormente, unos efectos positivos como es la intercomunicación mundial, como es acceder a conocimiento que antes no se pudo haber tenido sino es precisamente por este tipo de dispositivos informáticos. Entonces, eso es cierto, pero a lo que yo iba en mi exposición es que, si bien no desde una posición moralizante, sino desde una posición analítica, pues sirve como una herramienta de gobierno y de un gobierno de conducción de la conducta. Ahora bien, esta concepción de control, de conocimiento, perdón, de control y de conducción de la conducta, de dirigir la conducta, no necesariamente se traduce en represión o en decirle a uno que lo que uno le tiene que gustar es esto o lo otro, sino que recuerden que yo lo inscribí dentro del marco del neoliberalismo como una racionalidad, gubernamentalidad, y que uno de los principios del neoliberalismo es la libertad individual. Por tanto, pues es con base a esos gustos que uno tiene que le van a dirigir publicidad, por ejemplo, que lo van a bombardear con información que tiene que ver con aquellos gustos de uno y que tiene que ver con lo que también mencionaba acerca de la burbuja ideológica y que Santiago también mencionó un poco. De ese modo,
pues a mí me parece que tiene unos efectos negativos en la medida en que conduce la conducta. Conducir la conducta tampoco quiere decir que yo me subjetive con respecto a esas directrices o esos mandatos que me da esa sociedad de mercado y esa sociedad del emprendedurismo, pero pues crea también las necesidades. Y es, por ejemplo, pensar si es una necesidad real estar conectado, ¿no? O cuál es la necesidad de comunicarme con otras personas de otras partes del mundo. La interconexión pues es positiva en la medida en que permite la interculturalidad, pero en realidad eso no es una necesidad humana, es una necesidad conducida. Pensarlo también a propósito del feminismo, como lo mencionaba Valentina, y pensar si el feminismo no es también una manera de conducir la conducta a propósito de una reivindicación de derechos de la mujer y que por tanto puede entenderse entre unas lógicas de demanda y de oferta a través de las cuales pues tiene unos demandantes, que son en este caso algunas mujeres que militan con el feminismo y que esa demanda se puede traducir también en términos económicos, no necesariamente políticos. Porque, como lo mencionaba también al principio, estas tecnologías de gobierno lo que tienden es a invisibilizar su carácter político, a supuestamente despolitizarse en la manera en que se pretenden neutrales, es decir, uno no pensaría que Facebook fuera a tener deferencia por el capitalismo o por el comunismo, porque uno puede publicar tanto cosas como del capitalismo como del comunismo, pero por ejemplo lo que mencionaba Santiago a propósito de censurar ya cierto tipo de publicaciones, de crear ciertos filtros, es otra manera también de conducir la conducta. Entonces, ese direccionamiento de la conducta como una tecnología específica de poder y que deviene una subjetividad en la cual nosotros nos pensamos a nosotros mismos a partir de esas redes sociales, que subsistimos a través de esas redes sociales, que si no estamos conectados en las redes sociales sentimos ansiedad, que estamos pendientes de las redes sociales y conectados 24 horas, pues entonces van preformando esa subjetividad que yo decía inauténtica. Ahora bien, yo rescato lo que ustedes mencionaron porque me parece valiosísimo, que es la capacidad, la agencia humana de decir, como yo no me subjetivo a esto, esas tecnologías de poder no pueden limitar mis tecnologías de yo, que es decir, cómo me subjetivo a mí mismo, si me subjetivo a partir del feminismo y utilizo esas redes sociales para emerger unas ideas de feminismo que probablemente no estarían de no ser por esa subjetivación. Eso es valiosísimo en el punto de vista de no dejarse direccionar por esto, aunque, como lo mencioné, como no se trata de una posición moral, pues no tiene que ser necesariamente malo dejarse dirigir por las redes sociales, como tampoco es bueno, como se trata más bien de analizar qué es lo que está pasando, qué consecuencias trae y cuál es ese poder que se establece con las redes sociales en el marco de una racionalidad gubernamental que ya no se trata de los estados, por tanto ya no se trata de la política institucional, sino se trata más bien de la política económica, de la oferta y de la demanda como unas tendencias invariables del ser humano, según la lógica neoliberal, que deben dirigir la vida del ser humano, que por tanto nosotros debemos entendernos como empresarios de nosotros mismos y estarnos vendiendo constantemente, diluyendo esa barrera de lo privado y de lo público a través de las redes sociales. Vale, muchísimas gracias, Esteban. Invitamos entonces a Silvia que nos quiere contar ya algo. Se salió. Al final dijo. Volvió Silvia. Entonces, ahora sí, adelante, Silvia, ¿qué querías decir? Cerrado. Hola. Bueno, pues yo en parte estoy muy de acuerdo con lo que nos estaba contando Andrés Patarroyo, el tema del blockchain. O sea, pues las redes sociales es como más que todo como aprender a usarlas y a nivel económico para empresarios y demás, esa información es demasiado valiosa. O sea, saber qué le gusta a una persona, qué busca una persona y qué persona puede ser un prospecto, un posible cliente para mí, es realmente importante para todo empresario. O sea, detrás de las redes sociales, detrás de todos los medios tecnológicos que han surgido, todas las aplicaciones y mueve una economía brutal por detrás, o sea, es algo realmente enorme donde cualquiera puede participar y todos nos podemos lucrar de alguna manera. Y pues hablando el tema del blockchain y de la inteligencia artificial, pues a mí me gustaría que hicieran una charla sobre eso porque pues yo sé un poquito, pero pues no lo voy a hacer yo, alguien más que lo haga que sepa harto del tema,
porque es un tema bastante interesante. Y aparte, el Ministerio TIC en la página, en la plataforma de ellos, hacen diferentes cursos. Hay unos cursos que son sobre el blockchain, hay como 2 módulos sobre inteligencia artificial, que sería muy chévere es que pues ustedes lo revisaran. Antes pues eran certificados, ahora pues creo que ya el certificado no vale, pero pues sigue estando la información en el sistema, entonces pues para que lo puedan revisar, porque la idea es siempre estar como actualizados y siempre informarnos de cómo utilizar todas estas redes que cada vez van aumentando y pues que se supone que nos debe ayudar o pues debería ayudarnos en nuestra calidad de vida y pues la idea es aprovecharlos y sacarle todo el potencial. Yo quisiera mencionar una cosita a propósito de lo que dijo Silvi, que me hizo recordar algo que no dije dentro de la exposición, y es que precisamente esa capacidad que tienen los empresarios de conocer sus potenciales compradores a través de la información que puede dar uno a través de pues, la navegación en las redes, lo que constituyen también es una noción específica de subjetividad humana, un ideal de ser humano que es un ser de consumo. Es decir, si yo conozco esto, puedo dirigirle una publicidad específica a cada sujeto, y eso antes no lo podía hacer el capitalismo, ahora lo puede hacer, y con esto pues se empieza a naturalizar una idea del ser humano como un ser de consumo antes que como cualquier otro tipo de persona, y esto marca la diferencia también un poquito, como lo comentaba, entre la sociedad disciplinar y la sociedad de control, porque en la sociedad disciplinar uno antes que un consumidor era un productor, porque era un capitalismo industrial. Pero en un capitalismo postindustrial, donde lo importante es pues, la oferta, la demanda en términos de consumo, pues entonces uno no puede ser otra cosa distinta a un consumidor. Y esa es la visión más o menos que se puede tener a propósito de cómo lo que uno ve, lo que uno oye, lo que uno lee, pues son solamente objetos de consumo, y uno es un consumidor activo y pasivo a la vez que da toda la información que uno tiene con respecto a sus gustos a las empresas, y las empresas pueden utilizar esta para tener una tecnología de poder específica y conducirlos hacia aquello que ellos venden. Ok, muchísimas gracias. Estuvo bastante interesante y pues quería agradecer a Esteban por la exposición. Fue un tema bastante enriquecedor. Y pues ya digamos para finalizar la tertulia de hoy, recordarles que vamos a estar publicando este video en YouTube y en Facebook. Entonces para que estén muy pendientes.